salvación. Hoy venimos a proclamarte, a decirte que busques de Jesús, que es hora, es tiempo de que busques y que examines tus caminos, que examines tu corazón, que examines en qué camino, en qué brecha vas, en qué camino has llevado tu vida, si en el camino angosto o en el camino ancho. Hoy hemos venido a proclamar la salvación de Cristo, porque en Él hay vida eterna, en Él no podemos ver la muerte, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte, y el Señor Jesús ha traído, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre preciosa, ha traído la salvación a este mundo, y todo el que cree en Él será salvo, y todo aquel que le rechace ya ha sido condenado. Es por eso que hoy en la misericordia del Señor, en este día venimos proclamando la salvación. Hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día en que tú tienes que ver en qué camino estás caminando, si en el camino que va hacia la perdición, en el camino de pecado, en el camino de la maldad, en el camino que solo trae muerte y muerte para vida eterna. En aquel día cuando partas de este mundo, irás a un lugar de tormento, al crujir de dientes, al llamado infierno, porque el infierno existe. La palabra de Dios habla de un lugar de tormento para aquellas almas que no quieran arrepentirse, para aquellas almas que quieran seguir viviendo en sus deleites, en sus pecados. Hoy venimos proclamando la salvación, hoy venimos proclamando a Cristo, hoy venimos proclamando la sangre preciosa que fue derramada en esa cruz para salvación del mundo. Ahí dice la palabra que es para salvación del mundo, no para una religión, no para una secta, no para los elegidos, no para aquel que se porte bien, no para aquel que hace obras. Él dice que en aquel que cree y que cree en Jesucristo, que es el único y verdadero Salvador, en Él habrá salvación. Y el que no cree, dice la palabra, porque la palabra es clara, y dice que aquel que no cree, que aquel que le rechace, aquel que rechace su santa palabra, aquel que no cree en su salvación, ya ha sido condenado. Hoy pregúntate, ¿has aceptado la salvación o ya has estado condenado por no creer en el Hijo de Dios? Porque nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, dice la palabra. Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, porque es la verdad. Él es el camino, Él es el que trae la salvación, Él es el que derramó su sangre preciosa en una cruz, el que pagó el precio del pecado, el que sufrió cada golpe, cada llaga de su cuerpo, ese castigo que nosotros debimos de haber pagado, ese precio que a causa del pecado nosotros debimos de haber pagado. Cristo lo hizo y dice su palabra que Él fue a hacer la voluntad del Padre, que Él vino a hacer la voluntad del Padre, que fue a traer la salvación a este mundo, no la salvación de religión, no salvación de alguna secta, no la salvación porque te portas bien, es porque aquel que cree en el Salvador será salvo, aquel que cree en el Hijo que es Jesucristo tendrá salvación, y aquel que no cree, aquel que le ha rechazado, dice la palabra de Dios que ya ha sido condenado. Pregúntate el día de hoy, ¿a dónde quieres ir? Al día que tú partas de este mundo, vas a ir a un lugar, y ese lugar se llama cielo, y ese lugar se llama infierno. Si tú no te arrepientes, si tú no buscas de Jesús, si tú no buscas de su palabra, muchos buscan el conocimiento de
entenderías muchas cosas, entenderías cómo vivir la vida, entenderías cómo tener una buena familia, cómo educar a tus hijos, cómo tener éxito en esta vida, cómo honrar a tu padre y a tu madre, cómo debería ser una manera feliz para vivir. Muchos buscan la felicidad, muchos buscan el sentirse espiritual, pero déjame decirte que no hay ningún libro que sea más espiritual que la palabra de Dios, porque proviene de su Santo Espíritu. Él proviene de su boca, de palabras del Señor, palabras inspiradas de un poder celestial, que ese poder celestial te da la vida eterna, no solamente para que vivas bien en esta vida, sino para que puedas ir a donde pertenecemos, donde pertenece su Santo Espíritu. Hemos hecho la imagen de nuestro Señor y esa imagen es el Espíritu. ¿Qué le estás dando al Espíritu? El Espíritu también se alimenta, el Espíritu también lo tienes que alimentar, así como cuidas tu cuerpo, así como lo cuidas en ejercicio, así como cuidas en tu alimentación, en verte bien, así debes de cuidar tu Espíritu, porque el Espíritu es el que te va a dar vida eterna. Todos están ocupados, todos están distraídos, no entienden que deben de cuidar más el alma, el espíritu, que el cuerpo, porque este cuerpo va a padecer, este cuerpo va a morir. Hay veces que uno se enferma y dice, Dios mío, sáname, pero cuando le pides al Señor que sane tu corazón, cuando le pides al Señor que sane tu vida, que sane el ego, que sane la soberbia, que sane el odio, que sane la envidia, que sane la vanagloria, que sane la vanidad, que sane el que no te aceptes, el que busques defectos en ti. Hoy en día la humanidad y la juventud ha perdido su esencia por querer ser como alguien, por querer ser como el artista, como querer ser como otra persona, y realmente todos somos únicos, con dones especiales, con una esencia divina, y nadie se quiere, todos se rechazan su cuerpo, rechazan su vida. Hoy en día vengo a decirte que todo eso es porque nos hemos alejado de Dios, es porque no conocemos de Cristo, es porque no conocemos de su santa palabra. Si tuvieras el poder que hay, si tuvieras el poder que hay en el Señor, que si hoy tú le dices quiero conocerte, se te va a manifestar de una manera sobrenatural, de una manera que te puedes decir que no es humano, de una manera celestial. Dios existe, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es poderoso, y hay presencia en Él. Su Espíritu ha venido a clamarte, a decirte, a no parar de hablar, a decirte que en Él hay salvación, que en Él hay vida, que si tú te hicieras a un lado tus deleites, tus pecados, que si tú vieras al Salvador, tuvieras el poder que hay para restaurar los matrimonios, para restaurar aquel que tú piensas que ya no hay solución en aquel problema. El Señor hasta le da risa de decir, para mí todo es posible, para mí todo es posible. El humano, la sabiduría humana nos hace soberbios, nos hace incrédulos, nos hace arrogantes. Tu arrogancia te va a llevar a la perdición, tu arrogancia, tu soberbia y tu sabiduría humana te va a llevar al infierno. Esa es la verdad, porque no quieres humillarte ante Dios, porque te cuesta trabajo perdonar, porque te cuesta trabajo aceptar la verdad, porque no tenemos la humildad para decir, sí, yo soy pecador, sí, yo he cometido pecados, sí, pero al igual que toda persona que está en las drogas y ya no puede más, déjame decirte que hay un Salvador, que se llama Jesucristo, que murió por ti en una cruz, que su sangre preciosa puede limpiar a cualquier leproso
con lo humano, con el amor de Dios, con ese amor que vino a esta tierra a salvación. Tocó al leproso y le dijo, me place sanarte. ¡Aleluya! Y le sanó. Hoy por eso te digo, por más sucio, por más leproso que te sientas a causa del pecado, Dios tiene el poder para tocarte y para sanarte, para restaurarte, para hacerte nuevo. Pero la decisión es tuya, la decisión es tuya en querer cambiar, la decisión es en reconocer que somos faltos, que le necesitamos, que estamos faltos de amor, que estamos faltos de perdón, que estamos faltos de amor al prójimo y sobre todo que estamos faltos al amor de Dios, porque amamos otras cosas que no son de Dios, amamos los placeres de este mundo, amamos más adorar imágenes que al Señor no le gusta. En la palabra de Dios habla mucho de la idolatría, habla mucho que su pueblo se perdió por adorar a otros dioses, por querer tener algo visible, por tener una fe no visible. Y déjame decirte que la fe es en lo que no se ve, la fe es en creer en lo que no se ve. Y déjame decirte que un día el Señor vamos a dar cuentas. Ese día el Señor te va a preguntar por qué rechazaste su palabra, por qué rechazaste la salvación. La salvación viene de Cristo, la salvación viene en creer en que Él es tu Salvador, en reconocer tu pecado, en reconocer que le necesitamos, en reconocer y humillarnos ante Dios y decirle, Señor, te necesito, yo creo en ti, creo que tú has venido para salvación de las almas y el Señor va a obrar en tu vida, el Señor te va a dar vida eterna. Dice la palabra que la salvación no son por obras, no puedes hacer nada, no puedes ganarte la salvación, porque el Señor hizo todo por nosotros, hizo todo, Él pagó el precio que nosotros debimos de haber pagado. Él pagó el precio que por la ira del Señor cayó sobre de Él. Y ese precio, ese castigo Él lo tomó. Y dice la palabra que Él no se quejó, no abrió su boca. Pero hoy en día, hoy todos nos quejamos. Ay, ahí viene aquel que predica la palabra. Ay, ya vienen a hablarme de Dios. Te quejas, pero cuando estás en la dificultad, clamas al Señor y le pides misericordia. Y déjame decirte que el Señor, a pesar de todo, Él tiene misericordia, pero lo que Él quiere es que te arrepientas, que seas sincero, que le creas a Él, que le busques a Él, porque Él vino a salvar al mundo, no a la religión, no a las personas que fueran agradables a sus ojos. Él vino por el menesteroso, por el necesitado, por todo aquel que le necesite y le clame y le crea. Es por ello que hoy venimos a decirte esta palabra, porque depende de tu salvación, depende si crees o no crees, vas a ir al lugar donde ya está escrito. La palabra dice que las personas que rechacen la palabra, que rechacen al Hijo de Dios, tendrán una muerte fea que se llama infierno. Irán a un lugar que se llama infierno, donde habrá dolor, donde habrá el rugir de dientes. Aleluya, así dice la Biblia. Hoy en día venimos a decirte que no queremos que te pierdas, amada persona. Queremos que te vayas con el Salvador. Sí, Señor. Queremos que tengas vida eterna. Que hoy le busques, que hoy entre esta palabra a tu corazón, que hoy le puedas decir al Señor, mira mi vida hasta el día de hoy, cómo la llevo, Señor. Necesito de ti, necesito de tu presencia. Yo creo en ti, yo creo que moriste por mí en la cruz. Yo creo que de ti viene la salvación. Sí, Señor. Y el Señor va a obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Vas a poder sentir su presencia. Y no solo eso, vas a tener vida
Así dice la Biblia. Escudriña tu corazón, pídele a Dios que te ayude. Si tú no crees en Él, pídele que se te manifieste. Y Dios que es grande, y Dios que es poderoso, y Dios que todo lo puede, se te va a manifestar en tu vida. Él va a manifestarte y te va a hacer ver que Él es el Todopoderoso, que Él existe. Pero si de verdad tú le quieres conocer, si de verdad tú quieres entregarte tu vida, si de verdad tú quieres que transforme tu vida, no rechaces la salvación, no rechaces a Jesucristo. Su sangre preciosa fue derramada por nosotros. Su sangre preciosa, el sangre del Santo. Dice la palabra de Dios que no hay otro santo porque no se encontró ni uno aquí en la tierra. ¡Ni uno! Ni uno aquí en la tierra. Eso dice la palabra de Dios. Pero hay hombres que engañan y te hacen creer que hay santos y te hacen adorarle y te hacen creerle a los santos. Y es un engaño porque dice la palabra de Dios que hay nada más un santo porque no se halló ni uno, y ese se llama Jesucristo, el que vino y pagó el precio del pecado para salvación de vida eterna. Y dice la palabra que para que tú tengas la salvación tienes que creer en Él. Escucha palabra de Tienes Dios. que creer que Él vino a salvarte. Tienes que creer que Él es el Salvador. Tienes que creer que Él murió por ti en la cruz para el perdón de tus pecados. Tienes que creer que por su sangre y por sus llagas somos salvos y sanos, porque dice la palabra que Él cargó nuestras enfermedades y también en la cruz cargó con nuestro pecado. No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Dice la palabra de Dios que Cristo lo hizo todo, Él lo hizo todo, y solo hace falta que tú le creas, que tú lo aceptes en tu corazón con sinceridad, que tú le hables y le digas: Señor, yo te necesito, y Él va a cambiar tu vida y te va a dar vida eterna. Hoy en día el mundo está apartado de Dios, el mundo está apartado de Dios, el mundo está aprisionado en el pecado, en los deleites, en todo aquello que es malo. Hay maldad en nosotros. Es por eso que hoy vengo a decirte que hay un Salvador, que te vuelvas al Señor, que leas su santa palabra, que para que puedas ver la verdad. La verdad está en su santa palabra. Ahí está la Pídele al verdad. Señor que te dé sabiduría, entendimiento. El Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo, cualquier duda que tengas, te la va a resolver y te va a responder conforme a la palabra de Dios. Pero necesitas leer, necesitas creerle, necesitas dedicarle tiempo, necesitas buscarle, porque dice la palabra de Dios que aquel que busca encuentra, que aquel que le toca, se le abre la puerta. Él no te va a dejar decepcionado si tú empiezas a creerle, si tú empiezas a buscarle, si tú empiezas a conocerle, porque Dios es grande y poderoso. Te vas a dar cuenta de que tus problemas no es nada, que tu problema tiene solución. Vas a poder vivir en gozo en medio de las pruebas. Vas a poder tener paz en medio de las pruebas, porque Dios da esa paz que el mundo no la da. La paz que Dios trae no la da el mundo, y es una tranquilidad, es un amor. Hoy te vengo a decir que le busques a Jesucristo, que busques tu salvación. Hoy puede ser tu último día, hoy puede ser que este mensaje sea para ti, para que te arrepientas, para que le busques, para que busques la salvación. El Señor no quiere que te pierdas, el Señor no quiere que te vayas sin tu salvación. El Señor vino a salvar el mundo, no a las religiones, no a las personas buenas. Él vino a salvar a todos, al menesteroso, a la prostituta, al drogadicto, porque Él vino a ser apóstol.
Señor. Él vino y sanó al leproso. El leproso los leprosos eran apartados del campamento porque eran algo impuro. Y el Señor vino a esa gente, a esos leprosos, y los tocó y los sanó. Hoy el Señor quiere sanar a todo leproso de pecado. El pecado hoy es la lepra. El pecado es hoy el mundo ve al drogadicto y lo aparta y le hace menos y lo aparta y en vez de darle amor al prójimo lo rechazamos. Y hoy en día el Señor quiere salvar a todo aquel que en él cree, en todo aquel que le cree será salvo, todo aquel que cree en él tendrá la vida eterna. Dice la palabra de Dios que el que cree en el Salvador va a recibir vida eterna, pero todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Hoy le pedimos al Señor que abra tus oídos, que puedas tú escuchar con el corazón al Señor la palabra, que hoy puedas buscar el arrepentimiento, que hoy puedas buscar al Señor antes de que sea demasiado tarde. Se vienen cosas a este mundo imaginables, cosas se están viendo. Y yo te voy a decir una cosa, cuando llegue aquel momento vas a querer que alguien te predique, que alguien te hable de la palabra, y dice la palabra que no va a haber quien predique la palabra, dice la palabra que va a haber un momento de desesperación, que van a querer escuchar, que van a querer buscar de Dios y no van a hallar. Es por eso que el Señor ha mandado a sus siervos a hablar la palabra, a no callarla, a decirla con amor. No importa los desprecios que nos hagan, porque un día vas a ver y te vas a encontrar con el Creador, y el Creador te va a preguntar por qué rechazaste la palabra. No nos rechazas a nosotros, no rechazas al humano, rechazas
arrepentimiento sincero, sin buscar al Señor, al Redentor, al que puede dar vida eterna. Hoy, en verdad te digo, amada persona, que busques el Salvador, que busques al Señor, que busques el arrepentimiento. No hay tiempo, puede hacer que esta palabra sea para ti, que el Señor quiera salvar tu alma, que el Señor quiera que busques el arrepentimiento y la sinceridad para que tú vayas a los pies de Cristo, para decirle: Señor, yo creo en ti, perdona mis pecados, Señor, yo vengo con un corazón contrito y humillado, y el Señor te va a levantar tu cabeza, te va a perdonar, y sobre todo vas a recibir la salvación. Es tiempo de buscar de la palabra de Dios, que si tienes dudas, pregúntale a las Santas Escrituras. El Señor te va a dar la respuesta. Búscale antes de que sea demasiado tarde. Estamos viviendo tiempos difíciles.